Bien, nos acompaña María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio. Como siempre, bienvenida, María Carolina. Gracias, Carlos. Vamos a esos temas escabrosos de la economía nacional. Tantas cosas, todos los días pasa algo diferente. Hay anuncios, está el problema inflacionario, está el tema del sector comercio y servicios, el tema de la industria. La verdad que no hay una salida clara a todo esto, ¿no? La confusión es muchísima. Sí, realmente, y sobre todo la incertidumbre, ¿no? Te puedo poner uno de muchísimos casos de los que estamos viviendo actualmente en el país. Desde el Congreso, algo así, nacional del PSUV, el presidente está anunciando que la semana que viene es el aumento de la gasolina. Era para el 20 de agosto, era para, o sea, la última información que dijo era que era para el 1 de octubre. Ya hoy estamos 5 de octubre y no sabemos de aumento de la gasolina. Lo que sí sabemos es que en el país, a lo largo y ancho del país, hay enormes colas, probablemente aquí en Caracas no, pero yo que vengo del occidente del país pude ver los diferentes estados, enormes colas para tratar de surtirse de combustible. Sobre todo me dio dolor en el páramo, entre Mérida, o sea, saliendo de Mérida, porque tú piensas que esa gente, esos ferieros, esa gente que tiene que transportar las hortalizas hasta los centros de consumo, pierden 1 o 2 días para abastecerse con un tanque. Y con eso no llegan a Caracas. Claro. Ahora, a lo mejor esta semana nos toman de sorpresa y anuncian el precio de la gasolina. Yo me imagino que el gobierno, ya que mencionamos el tema, debe estar evaluando, María Carolina, eso no es cualquier cosa, porque hay que comenzar a medir la incidencia, el altísimo impacto que va a generar en un marco de crisis hiperinflacionaria, un aumento en el precio del combustible, todo lo que es costo de transporte público, costo de transporte de carga, fletes. Oye, no quiero imaginarme cuánto puede ser y si la gente está en capacidad de resistir un aumento de este tipo. Obviamente, y sobre todo cuando tú ves que el gobierno nada de lo que ha hecho le ha dado los resultados que ellos esperan, porque la hiperinflación no ha parado. Continuamos con altos índices de hiperinflación que septiembre superó con creces agosto, que ya había sido bien malo. Estamos esperando precisamente que la Asamblea Nacional termine Esta semana de nos negociar. dijo aquí Rafael Guzmán que iban a dar a conocer y que es muy superior a los 223% del mes de agosto. Exactamente, esa es la misma información que yo manejo. No sé exactamente la cifra, pero sí sabemos que la hiperinflación no ha parado. Y es que no necesitamos que la Asamblea Nacional nos diga ninguna cifra. Lo percibimos cada uno de nosotros cada vez que sale a la calle, cada vez que va a comprar cualquier producto, que va a llevar a cabo cualquier servicio. Mira, el tema es complicado. Esta semana, gracias a Dios, ayer la gente de la educación privada lograron sacar un humo blanco en las discusiones con el gobierno, pero también es complicado porque las realidades de cada colegio, de cada ciudad, son totalmente diferentes. Entonces, establecer baremos nacionales siempre va a beneficiar a algunos y a perjudicar fuertemente a otros. Y eso es lo que no termina de comprender el gobierno, porque aquí no es cuestión de fijar precios, es cuestión de mejorar las condiciones económicas, mejorar la emisión, eliminar por completo la emisión de dinero sin respaldo, eliminar los diferentes controles. Ahí continuamos. Sí, perfecto, esta semana hubo más dinero en la subasta, pero seguimos con un control de cambio restrictivo. Los 8 millones de dólares, que se subastaron esta semana no cubren para nada lo que son las necesidades de este país. Ahora fíjate, por cierto, se suman nuevos ingredientes. Yo digo que como un reflejo, y lo dicen además algunos analistas, de lo que es la situación hiperinflacionaria, es que el gobierno ha decidido que a partir del viernes 5 de octubre se le comienza a pagar a los empleados públicos semanalmente, por lo menos en octubre y noviembre. Decía Nicolás Maduro, para que el dinero les rinda mejor. Es evidente que lo hacen por la hiperinflación. Claro, es que, mira, el tema de tributario, el tema de que ellos exijan el pago de los impuestos semanales sobre una renta que no sabemos si es tal, porque realmente yo puede que tenga unas ventas esta semana, pero ese dinero lo utilice para reponer inventario la semana que viene y probablemente me quede corta con lo que recibí esta semana. Claro. Sin embargo, yo debo pagar una ganancia sobre algo que no sé si va a ser ganancia o no. Ese fue la primera declaración de reconocimiento de la hiperinflación que el gobierno hizo públicamente. Y así como eso han reconocido muchísimas otras cosas, como las estructuras de costos de ellos han variado profundamente y sin embargo las nuestras les cuesta entender que ha variado.
Ahora, también, por cierto, se anunció, claro, es el sector público, de todas maneras no escapa a lo que es la dinámica económica del país, que se ancla el pago de las prestaciones sociales, se reconvierte en las prestaciones sociales en un pago de petros. O sea, ¿cómo podrá digerir el empleado de la administración pública esta situación? No, y el petro sigue siendo una, o sea, algo que, que nadie termina de comprender, porque al final, en mi concepto, es una unidad de cuenta, más nada. Y probablemente en algún momento, no muy lejano, lamentablemente, el gobierno diga, mira, no vamos a sacar una nueva moneda, ya no va a ser ni el bolívar fuerte ni soberano, sino que vamos a migrar completamente al petro, es mi sospecha. Y como te digo, es una apreciación completamente personal. Pero con el petro ya tienen problemas, porque fíjate que el petróleo ha subido su cotización en los mercados mundiales. Sin embargo, aquí sigue fijado en $60 el barril. También la moneda se ha devaluado, o sea, el mercado paralelo ya no está en 60 bolívares soberanos como estuvo en el momento de los anuncios. Es decir, que el gobierno sabe que allí tiene que hacer unos ajustes, pero lo que significa para ellos como impacto es tan fuerte que todavía no lo van a hacer. Ahora, un elemento importante también es que mucha gente, aun cuando a lo mejor no sea el soporte argumental necesario, pero comienza a pensar de que todo está dolarizado y los cambios de precios comienzan a manejarse al buen saber y entender de quien mejor lo haga y lo pone dolarizado. Y hay gente que incluso en su actividad rutinaria, en su dinámica del día a día, no en la formalidad, comienza a pedir dinero en dólares para su trabajo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Mira, una severa complicación de nuestra economía. Sin embargo, sorprende agradablemente cuántas empresas se mantienen en pie, siguen luchando. Me ha impresionado muchísimo la dignidad con que muchas empresas asumieron el incremento salarial y que hoy en día ya andan preocupados de cómo darle compensaciones adicionales a sus trabajadores porque se dieron cuenta que aquello que se anunció ya es insuficiente. O sea, el empresario se está adaptando a las situaciones y de verdad que eso es algo de lo cual nos podemos sentir bastante orgullosos. Bueno, vamos a haceremos una pausa y esto último que tocaste, esto de cómo se depreció el valor real en tan poco tiempo de ese nuevo cono monetario, me gustaría que lo abordáramos al retorno con María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio. Bueno, seguimos conversando con María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio. Dejábamos el planteamiento, ¿no? Esto de cómo ya el bolívar soberano y el salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos se ha depreciado de una manera notable y significativa. ¿Tienen algún cálculo de cuánto ha sido, digamos, el registro inflacionario a partir del 20 de agosto? Hay varios números que por allí se manejan. Sí, ¿no? sí, hay varios números. Como decimos, estamos a la espera de lo que es el anuncio de la Asamblea Nacional, el único indicador que tenemos real, pero el mayor reflejo lo tenemos cada uno de nosotros en nuestro quehacer cotidiano. Ya en la calle se está hablando de millones, ya se hablan de millones de soberanos, imagínate. O sea, Qué susto, ¿no? Sí, qué susto. O sea, cuando hace poco alguien me comentó que estaba solicitando un crédito en un banco y me dijo, no, ya me aprobaron casi 100 millones. Y yo, ¿qué? Ya estamos hablando incluso de cientos de millones. Eso es algo que es un reflejo ineludible de lo que es esta devaluación tan brutal que estamos viviendo y que el gobierno, al contrario de hacer algo para solucionarlo, lo que hace es todo para recrudecerlo. Ahora, las advertencias que se hicieron desde un comienzo, básicamente sobre quienes manejan estos temas a fondo, de que el gobierno, dada la hiperinflación que existe, va a tener que reajustar de nuevo ese salario mínimo. O sea, ¿van en camino a confirmarse? Sí. Sí, hemos recibido rumores hasta ahora de que probablemente haya no lo van a hacer vía incremento del salario mínimo como tal. El salario mínimo va a seguir siendo medio petro. Como te digo, el petro se convierte en una unidad de cuenta, porque criptomoneda no es. Las criptomonedas son absolutamente independientes de los bancos centrales y el petro tiene precisamente la característica contraria. Depende totalmente del Banco Central. Entonces, ellos van a mantener que el salario mínimo es medio petro, pero van a hacer un ajuste o bien en el precio del barril del petróleo, que es con lo que, bueno, y parte de eso fue lo que vimos esta semana cuando anunciaron que el commodity que soporta el petro no es nada más... Sí, petróleo, ahora va a ser diamante, oro, hierro. Todo. Para ellos poder manipular allí, según les convenga, cuál es el precio que más se adapta a lo que ellos quieren hacer.
Lo otro que habíamos escuchado era que podrían manejar lo que es la tasa de cambio, el DICOM, que al final es con lo que se está cotizando el petro, porque 60 es lo que se establece. 62 y tantos debe. 62 y tanto está en la subasta, pero 60 es como se cotiza el petro para poder hacer el cálculo de 6 por 6,36 y luego 1.800 para lo que es el salario mínimo. Sin embargo, volvemos Pero eso sigue al mismo... siendo intangible. Exactamente. María Carolina, o sea, la gente de la calle, el común, nosotros, o sea, que le dicen, mira, son tantos petros. ¿Y qué significa para mí que son tantos petros? ¿Es una unidad monetaria tangible acaso? No, para nada, ni nadie está haciendo realmente transacciones en petros, ni mucho menos, porque eso es algo que existe nada más en el imaginario del gobierno. La realidad es que la gente sale a la calle y tú le dices, ¿en cuánto pagaste ese producto, cualquiera que este sea, un kilo de carne o un cartón de huevo, y te dice, no importa, lo importante es haberlo conseguido, o sea, es tenerlo, porque en los niveles de escasez que estamos viviendo en este momento y sobre todo por la anarquía que se ha presentado en las diferentes gobernaciones y alcaldías, tenemos casos como el de Barinas, Apure, Guárico, donde todavía los gobernadores y alcaldes sobre todo siguen queriendo tener control sobre el transporte de alimentos y sobre todo el de reses, hace que a los centros de consumo, a los grandes centros de consumo, Caracas, las grandes ciudades, tarden en llegar las cosas o lleguen insuficientes. Ya es insuficiente todo lo que tenemos. Anunciaba Kelly Hopkins que solamente estamos sembrando el 25%, produciendo el 25% del alimento que se necesita en el país. O sea, todo un nivel de desabastecimiento, todo un proceso de deterioro del aparato productivo y el gobierno, en lugar de eso, sigue hablando de petros. Claro, el problema es que cuando se tocan temas tan delicados y tan sensibles como el abastecimiento de una nación, eso pues tiende a provocar también, y de hecho está generando conflictos y un descontento generalizado. Pero a la par está también el deterioro generalizado y un conflicto social desarrollándose como es el de sectores laborales del sector público y también desde luego en el sector privado tiene eso reflejo, protestas permanentes, irreverencia en contra y denuncias en contra de los convenios colectivos que no se están cumpliendo, o sea, se nos está enredando el papagayo de tal forma que no sabemos cuál va a ser el corolario de todo esto. Exactamente, y eso es lo peligroso, porque en el sector privado los trabajadores pues más o menos han entendido, han comprendido, ha habido esa unión entre lo que nosotros hemos llamado la comunidad empresarial, empresario y trabajador, que ha permitido llegar a acuerdos y que bueno, primero pagan un salario mínimo, luego están haciendo los ajustes, o sea, como te digo, hay como un poquito de mayor conciencia en el sector privado sobre eso. ¿Cómo no? Mira, ayer escuchaba a un empresario que decía, ya estoy de nuevo buscando alimentos para compensar a mis trabajadores porque ya lo que los 1.800 que les estoy pagando es insuficiente. O sea, hay esa conciencia real. Pero sin embargo, en el sector público hay un desagrado, hay un descontento, hay una inconformidad por la forma y el trato que se les está dando y en el país en general. Hablaba la gente de Ciudad Bolívar que con solo un 10% de lo que el gobierno anunció haberle donado a Indonesia por el terremoto, solucionaban el problema de los damnificados de Bolívar. Entonces, hay una desconexión entre lo que plantea el gobierno y las necesidades de los venezolanos que creo que es lo que puede traer consecuencias que nadie puede calcular. O a menos que una sociedad decida resignarse, ¿no? Y aceptar las reglas del juego establecidas. ¿Tú crees que eso puede ocurrir? Que simplemente la gente se entregue y bueno, a la buena de Dios. Hay más de 30 protestas a lo largo y ancho del país todos los días. Creo que lo que menos estamos demostrando es conformidad. Ahora, el sector comercio y servicios, ya para concluir, María Carolina, después de todos los anuncios, ¿tienen el perfil claro y la proyección de cuántos negocios permanecen cerrados? Mira, está ocurriendo un fenómeno interesante. Hay comerciantes que dicen, tal vez me apresuré en tomar una decisión, creo que puedo regresar. O sea, estamos en ese proceso de evaluación. Todavía no podemos decir exactamente cuál fue el impacto final de las medidas, porque son muchos los empresarios que en ese arraigo que tienen por el país quieren seguir apostando a Venezuela y recuperar lo que en algún momento, bueno, lamentablemente perdieron. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por todos estos comentarios, reflexiones también que surgen en medio del drama que vivimos. Y bueno, muchísimas gracias a María Carolina Uzcaregui, presidenta de Conce Comercio. Una pausa, amigos. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.